Sobre todo que el tema de inmunidad de jurisdicción y ejecución es un tema muy interesante para los países como los nuestros, pero muy interesante, porque estamos hablando de soberanía. Y nuestros países, no sé si se acuerdan del caso de la fragata Libertad, hace 10 años, los bonos de los fondos buitres, siempre. No es que uno dice, bueno, siempre. Entonces, todo eso repercute en nuestras soberanías, y lo vamos a charlar. Y después el tema de responsabilidad internacional, que es un temazo, porque implica, casi les diría, la materialización real o no del derecho internacional público. O sea, ¿qué implica la responsabilidad? Bueno, hacerse cargo, como la responsabilidad civil. El derecho civil funciona en la medida que exista la responsabilidad civil. Si yo voy por la calle y choco a alguien y no me hago cargo, el derecho civil se cae. O sea, la gracia de la convivencia en el derecho interno está en que si yo te hago un daño, te lo tengo que reparar. Y eso está garantizado por una ley y por un juez. Lo mismo ocurre en el derecho internacional. La gracia de que todo esto exista es que si un Estado o un sujeto le hace un daño a otro, se haga responsable, responda. Si no se hace responsable, esto no funciona. Después vamos a ver que el derecho internacional tiene muchas particularidades que hacen a quizás esta área una de las más flojas. Justamente es dentro de estas áreas en las que para mí tenemos que crecer, como si fuera, ¿vieron la levadura de una pizza? Tiene que elevar, tiene que robustecerse el derecho internacional, hacerse más robusto, más grueso, para que en estos ámbitos podamos, sin duda, mejorar. Vamos a arrancar con inmunidad de jurisdicción y ejecución. Hacemos un break cortito para estirar las piernas, para que yo pueda relajar un poco la garganta, que hace semanas que no la puedo recuperar al 100. 10 minutos y después volvemos sobre esto. Ahí admitimos un compañero. Muy bien. Esperen que admitimos acá, cerramos acá. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué vamos con todo esto? Inmunidad de jurisdicción y ejecución, lo que va en definitiva a abordar son cosas distintas, ¿no? La inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Pero acá la palabra que nos marca el dato es la inmunidad. La inmunidad es un privilegio que en este tema se traduce en que hay una imposibilidad de los estados de ser demandados en la jurisdicción de otro estado. ¿Ok? Vamos despacito con esto. Esta inmunidad, lo que significa de jurisdicción, es que es un privilegio que tienen los estados haciendo goce de su soberanía, en la cual un estado no puede ser demandado, llevado a juicio en la jurisdicción o ante los tribunales de otro estado. ¿Por qué? Es decir, yo no puedo demandar, Martín Lorences, a Estados Unidos por vulnerar así, general, en grande, los derechos humanos en el juzgado 14 de Quilmes. No puedo. No puedo demandar a Rusia por la invasión a Ucrania dentro de la jurisdicción en el juzgado 3 de Avellaneda. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque hay una inmunidad de jurisdicción. Hay un principio, que esto lo van a ver, ya no conmigo, lo digo con nostalgia, más adelante, que son los principios del derecho internacional público, más adelante, en la cual uno de los principios es la igualdad. Es más, hay un latinazgo para esto, que es par imparem non habet imperium. Entre pares no hay imposición. Somos pares. Entonces, ¿por qué vos me demandarías a mí en tu jurisdicción? ¿Estamos? Si somos pares, ¿por qué yo tengo que someter a tus tribunales y a tu juzgado o a tus juzgados?
Entonces, por supuesto que esto va cambiando, porque hoy en un mundo hiperglobalizado, pero que se viene globalizando desde siempre, hay una interrelación, hay una interdependencia interestatal que en definitiva termina perforando en un punto las soberanías. Por eso, el criterio de origen con respecto a la inmunidad de jurisdicción era la inmunidad de jurisdicción absoluta. Nunca, jamás un Estado podía ser demandado en los tribunales de otro. Nunca, jamás. Ahora, ¿qué empezó a ocurrir? Y empezó a ocurrir que todos nos hacemos más porosos. Y ya las soberanías se empiezan a hacer más permeables. Por eso hoy, ya desde el fines del siglo XX y todo el siglo XXI, hablamos de una inmunidad de jurisdicción relativa. Punto clave. Y esto, chicos, para el parcial. Inmunidad de jurisdicción absoluta es la imposibilidad total de que el Estado sea demandado en los tribunales de otro Estado. Eso era el principio clásico. Hoy ya hablamos, de hace unos 30 años les diría, de una inmunidad de jurisdicción restringida. Es decir, no siempre el Estado se salva de ser demandado en los tribunales de otro Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Acá la clave en este tema, chicos, es la distinción de los actos. Escuchen bien despacito, ¿eh? La distinción de los actos del Estado para determinar si se lo puede demandar o no. Es decir, para definir si un Estado, por ejemplo Rusia, puede ser demandado en los tribunales de Argentina, el punto que te define si se puede demandar o no es el tipo de acto que hizo el otro Estado. Y acá la teoría internacional y que Argentina ha adoptado a partir de la década de los 90 es distinguir entre actos de imperio, esperen que está llegando más gente, actos de imperio por un lado, y por otro lado, actos de gestión. ¿Ok? Entonces yo tengo que distinguir. ¿Cómo me doy cuenta yo si Rusia puede ser demandado o no en los tribunales de Argentina? De acuerdo al origen del acto. Si el acto es considerado un acto de imperio, no. Si el acto es un acto de gestión, sí. ¿Cuál es la diferencia? En que los actos de imperio, el Estado, Rusia, pongámosle, digo Rusia porque el fallo que cambia todo esto es contra Rusia. Es de un argentino, Manauta, contra la embajada rusa. En los actos de imperio, el Estado actúa como un Estado soberano, haciendo gala y ejercicio de ser un Estado soberano, un sujeto de derecho internacional público. Si el acto es un acto de imperio, no se lo puede demandar. Si el acto es un acto de gestión, ahí lo que hacemos es correr
a Rusia como un sujeto de derecho internacional público, como un Estado soberano, y lo tomamos como un particular. Lo tomamos como un privado más. Cuando el Estado actúa como un particular más en un acto de gestión, como si fuera un privado, como si fuera un particular, ahí sí la inmunidad de jurisdicción absoluta cede y se lo puede demandar. Ahora lo vamos a ver esto aplicado en fallos y vamos a ver cómo fue la evolución argentina, pero se les pongo un ejemplo muy sonso. Si yo tengo una librería y vendo resmas de papel y viene la embajada rusa y me compra 500 resmas de papel y no me las paga, está ese acto de la embajada rusa hacia mí, un librero, ¿es un acto de imperio o un acto de gestión? ¿Qué dicen? No, es un acto de gestión. Es un acto de gestión. La embajada rusa actúa como un particular más. Por ende, si no me paga las resmas de papel, yo tengo todo el derecho del mundo a demandar a la embajada rusa en el juzgado civil y comercial que me corresponda, o juzgado comercial si estamos en la capital, para hacer ejecutable, para ejecutar mi título. ¿Por qué? Tengo el derecho de demandar a un Estado, y bueno, porque actuó como un particular, me debe guita. Ahora, si la embajada rusa dejó entrar a la embajada a alguien que a mí no me gusta, a alguien que ha vulnerado los derechos humanos y que a mí me genera un daño, yo no puedo demandar, porque eso es un acto de imperio, definir a quién dejo entrar o no en mi embajada. ¿Ok? Después lo vamos a ir viendo con más cosas que lo van a ir viendo, pero esto es para que lo entiendan. En el acto de imperio, el Estado actúa como si fuera un soberano. En cambio, en el acto de gestión, como un privado. Si actúo como un soberano, no lo puedo demandar. Si actúa como un privado, sí. ¿Ok? La Argentina tenía vigente el decreto, esperen que se lo leo, nunca me acuerdo, 1285 del año 58, donde se establecía que los otros estados tenían inmunidad absoluta. No distinguía entre actos de gestión y actos de privado. Inmunidad absoluta. A tal punto que esa inmunidad de jurisdicción absoluta, la única manera era para poder demandar a ese Estado era contar con la autorización, es decir, con el beneplácito expreso del Estado para ser demandado. Es decir, si el Estado, Rusia, aceptaba ser demandado, valía. En el año 63 se dicta el decreto 9015, que dice, bueno, Argentina adopta la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay estados que aceptan ser demandados, Argentina, frente a esos estados y nada más, va a aceptar ser demandado. O sea, la famosa reciprocidad. Si vos permitís que tu soberanía sea restringida, yo permito también. Si vos no permitís, yo no permito. Esto de la reciprocidad es muy típico en el derecho internacional. Hoy, por ejemplo, se daba, ¿vieron que Estados Unidos pide visa para entrar a su país? Sí. Bueno, Sí. un norteamericano, por ejemplo, no necesita visa para entrar a Argentina. Ahora, un argentino, para entrar a Estados Unidos, sí. Entonces, hay países,
en su momento lo hizo Bolivia, también lo hizo Brasil, que dijeron, bueno, reciprocidad. Vos me pones visa, yo te pongo visa. Entonces, estaba bueno ver a un norteamericano pidiendo la visa para entrar a Bolivia. Eso porque, bueno, lo vamos a charlar más al final de hoy, pero eso se basa en la asimetría. ¿Qué dicen las élites de siempre en nuestros países? No, vos cómo vas a pedirle visa a un yanqui si vos necesitas que el yanqui venga. En cambio, ellos nos piden visa porque como nosotros hay un montón. Siempre viste el pensamiento derrotista. Ay, bueno, ellos son más importantes que nosotros, siempre. Y no. Ese es un ejemplo de lo que digo de las visas, es un ejemplo de la reciprocidad, ¿ven? Bueno, Argentina hizo lo mismo en el año 63, perdón. Digo, bueno, si tu país, Rusia, permitís que Argentina te demande, o que un particular argentino te demande, yo permito que un particular ruso me demande en tu país. Y ahí, con estos decretos en vigencia, ocurre en 1976 un fallo que es muy conocido, que es el fallo Gómez contra el Reino Unido. Gómez era un argentino que trabajaba en la embajada del Reino Unido en Argentina. O sea, el Reino Unido tiene una embajada en Argentina y contrata a un trabajador argentino. Lo despiden a Gómez y no le pagan la indemnización. Muy típico de las embajadas de aquella época. Porque se sabían, en definitiva, esto. Entonces, Gómez demanda laboralmente a la embajada inglesa. ¿Qué le dicen sistemáticamente al señor Gómez? Mire, Gómez, su empleador no es cualquiera, es un Estado, es el Estado del Reino Unido. Para poder darle curso a su demanda, el otro tiene que dar su permiso, aplicando la ley argentina aparte, ¿eh? O sea, el decreto que decía, para que un particular, en este caso Gómez, pueda demandar a un Estado, Inglaterra, en nuestra jurisdicción, necesita contar con la expresa autorización de el demandado. En el caso llega a la Corte, y la Corte dice, no está en rebeldía el Reino Unido. Hizo silencio, el silencio es negativa. Gómez, usted no puede demandar. Fíjense qué interesante, porque estamos hablando de un derecho laboral, ¿no? Un derecho laboral, me contrataste, me despediste, ¿no me pagás? ¿Por qué no me pagás? Voy a los juzgados de mi país, ¿y qué me dice mi país? No. Inglaterra, aparte aplicando la ley argentina, Inglaterra no dio su consentimiento, no se lo puede demandar. Llega a la Corte aplica el decreto, chau Gómez. ¿Qué tenía que hacer Gómez si quería cobrar su indemnización? Ir. Tenías dos opciones. La primera, que Gómez contrate un abogado inglés y demande en la jurisdicción laboral inglesa al Estado británico, que podía ocurrir, o que el Estado argentino sienta que la vulneración del derecho hecho por un Estado extranjero a un particular nuestro es una ofensa al Estado argentino y inicie un reclamo, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, o un reclamo diplomático, es decir, che, ¿qué era lo que ocurría en aquella época? No fue el caso de Gómez, pobre, pero che, llamaba el canciller, maestro, pagale al flaco, es un tipo mío, pagale. Pero en este caso Gómez tiene totalmente vulnerado su derecho. Totalmente vulnerado su derecho. Esto sigue igual hasta el año 94. En el caso Manauta contra la embajada
de la Federación Rusa. Por eso ponía el ejemplo de Rusia. Y esto, chicos, este fallo se lo leen. Este es como Química Merck, como Martin. Este entra siempre. Perdón, Manauta. profesor, ¿cómo es el fallo? Manauta. Manautas, listo. No, ¿saben que no puedo escribir en el chat porque no sé qué pasó con mi teclado cuando acepté el Zoom, cuando entré al Zoom? Algo pasó que no me permite escribir. Como que se me desconfiguró el teclado. No sé, solamente manda el mouse. Desastre. Así que no puedo. Manauta. Manauta con la embajada de la Federación Rusa. Gracias, Carla. ¿Me dan un segundo que me está llamando Salsa? A ver si le pasó algo. Y denme un segundo, ¿eh? O Salsa o Clarisa. No sé, a ver. Un segundo y ya vuelvo. Muy bien. Muy bien, Maya, ahí poniendo el fallo. Muy bien, Maya. Me gusta cuando colaboran. Lo que sí les pido, están todos sin cámara, chicos. Denme una cámara. Me vuelvo loco. Quizás no los vea nunca más. Ah, se ponía re melancólico. Muy, muy dramático todo. Denme cámara. Tengo solamente a Beatriz Ross y a María Zacarías. Nadie más. Ahí está César. Vamos, César. Ahí, Profe. ahí está Erika también. No. No te veía, estabas en la otra página. Ahí hablaste y viniste para esta. No me bueno. reconoce la cámara, profe, si no la pongo. No sé qué pasó con algún drive, pero no me la reconoce. No, me Bueno, pasa no lo importa. mismo, me sale en negro. Ahí supuestamente está activada. Sí, No soy yo. Como tu alma, Maya, te sale, ¿sabes? Sé que No, tienes el alma horrible. negra. Horrible. Ahí está Jazmín también, muy bien Brenda. Mira la butaca Igual que lo me quedo. esperamos en clase, profe. Sí, yo voy a ir, yo voy a ir. No siempre, pero voy a ir. Mirá, Brenda, la butaquita Al menos gamer que una vez. metió. ¿Qué, Carla? Que al menos que vaya una vez. Sí, voy a ir una vez. Van a ver que soy más petizo de lo que parezco. Y es horrible eso. Brenda, mirá la butaquita gamer de Brenda Ramírez, chicos, impresionante. Está para streamear, Brenda ahí, ¿eh? Muy bien, Brenda. Muy bien, Brenda. Bueno, gracias, ahí está Ernesto también. Gracias por... Ahí está Noelia Gómez, Mariela. Pero ¿por qué tengo que rogarles? Miren qué bien. Pero no saben cómo cambia la sensación, chicos. 2 años y medio de pandemia y no me prenden la cámara. Ahí está Cristina también. Vamos, Cristina. Está en un teatro, Cristina. ¿Dónde está Cristina? ¿En un shopping? ¿En un teatro? ¿Dónde está? Pues una iglesia, el Teatro Colón. Ah, en el tren. Muy bien, Cristina. No le van a afanar el teléfono, Cristina. Guárdelo, Cristina. Le van a afanar el teléfono del tren, me muero. En Constitución, profe. Un gusto. Sí, ahí reconocí la estación, por supuesto. Escúchame, guardá ese teléfono, te lo pido por amor de Dios, Cristina. Escúchame como si fuera un podcast. Bueno, ahí estamos. Quedamos con el fallo Manauta. Fallo Manauta era un empleado de la embajada rusa, el jardinero. Muy interesante. Y también, en el caso de Manauta, lo despiden a Manauta.
Y lo despiden. No, en realidad a Manauta le morfaban los aportes previsionales. Pero escúchame, uno eso lo puede entender de la pyme, ¿no? O del supermercadito de José, de Aldo. Pero que la embajada rusa, ¿no?, te morfe los aportes previsionales es un montón. Manauta se dio cuenta, les dijo, che, muchacho, ¿me dan los aportes? Chau, despedido, el que reclama muerto, chau, Manauta. Entonces Manauta demanda a la embajada rusa, juzgado laboral. ¿Qué le dice el juzgado laboral? Y no, maestro, tenemos el fallo Gómez, tenemos los 2 decretos. No. ¿El embajada rusa dio su consentimiento para ser demandado? No. Bueno, chau, cagaste, Manauta. Pero Manauta llega a la corte. Y la corte, ya en el año 94, fíjense que no es casual que la corte de los 90 fue muy polémica por su composición y por algunas cosas, pero en otras cosas fue muy osada, como el fallo Esmejian, como el fallo Manauta. Y hay un extracto del fallo del doctor Fait, que se lo quiero leer textual, que a mí me encantó, que dice, ojo, dice Fait, el privilegio de la inmunidad no debe transformarse en impunidad. Qué interesante. Que la inmunidad, que es un privilegio, no sea usada para ser impune. Y sobre todo en desmedro de los laburantes, ¿no?, de la gente. O sea, es un montón que alguien te contrate y no te pague, vulnerando toda la legislación nacional. Eso ya no es solamente una afrenta contra Manauta, es casi contra el país. ¿Viste? Es como te pisoteo. Entonces la Corte, por primera vez en su historia, modifica el criterio y por primera vez divide entre actos de imperio y actos de gestión. Dice, señores, en este caso en particular, la embajada rusa actúa como un particular. Está contratando al personal. Y como personal que es, tiene que pagar. Y es más, y si no paga, se lo puede demandar. Fallo Manauta 94. ¿Por qué es famoso el fallo Manauta? Porque por primera vez se aplica en Argentina sin legislación. Fue un fallo totalmente creativo de la Corte en beneficio de los trabajadores argentinos y la soberanía argentina, el de dividir entre actos de gestión y actos de imperio. Y permite que la embajada rusa sea demandada sin su consentimiento. Al igual que el fallo Esmejian, ¿se acuerdan que el fallo Esmejian después termina generando la reforma de la Constitución del 94? O sea, fíjense que la Corte, por eso digo que era osada, porque fallaba sin ley, ¿no? O sea, era realmente innovadora en eso. El fallo iba antes que la ley. Que a mí me gusta que los jueces hagan eso, ¿eh? Hay algunos que no. Dicen, no, la ley tiene que ser, pero si el juez detecta la vulneración de un derecho porque no hay una ley específica que así lo diga, está bueno que la Corte intente, porque la Corte es la garante de la Constitución. Entonces, si no hay una ley, que por no haber una ley inferior, ¿vas a permitir que se vulnere la Constitución? A ver, muchachos, si los jueces de cualquier instancia no hacen esto, que no es la creatividad de Bonadío, que es una payasada. Ya eso son fantasías procesales penales, eso es otra cosa. Acá estamos hablando, en el caso Manauta o en el caso Esmejian, de vulneración de derechos subjetivos. Entonces, si la Corte o los jueces no pueden ir un poquito más allá de la ausencia de una ley para defender la Constitución, digo, ¿cuál es el rol del juez? Mi hijo tiene 2 años, le digo que toque un botón, lo toca. Es decir, para eso cualquiera puede ser juez. Le digo, mira, esta es la ley, este es el caso, es una máquina de saca Pepsi. O sea, cualquiera sería juez. Entonces me parece que los jueces tienen que tener un poquito de osadía, de ir más allá de lo que la ley dice, siempre que sea en beneficio y defensa de la Constitución Nacional. No
de cualquier cosa. ¿Estamos? Digo. No sé por qué digo esto, pero... Bueno, no, por el fallo Manauta, claro. Entonces el fallo Manauta se dicta sin ley. No es que en la Argentina viene... La ley viene el año siguiente. La ley 24.488 de 1995, que en el artículo 2 dice esto, por ejemplo. Los estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción cuando sea por actos de gestión. Maravilloso. Es el fallo Manauta hecho ley. Maravilloso. ¿Sí o no? Es maravilloso. Ahora, ¿estamos claros con esto? Inmunidad de jurisdicción es la posibilidad que un Estado sea demandado en los tribunales de otro. Eso es jurisdicción. En la Argentina no se aplicaba, estaban los dos decretos y el fallo Gómez. El fallo Manauta aplica por primera vez la división entre actos de gestión y actos de imperio, y después vino la ley 24.488 que hace esta distinción. La Argentina aplica un criterio de soberanía restringida. Y a mí este concepto de fight me parece que es un gran resumen, ¿no? Que la inmunidad no se transforma en impunidad. Me parece, sobre todo en desmedro de los más débiles. Acá termina un capítulo. Inmunidad de jurisdicción. Pero acuérdense que cuando yo les presenté el tema, les dije inmunidad de jurisdicción y ejecución. ¿Qué es la ejecución? La ejecución es la posibilidad de que una sentencia se materialice cuando el perdedor o el requerido no cumple con la sentencia. ¿Cuándo aparece la importancia de la ejecución? Y bueno, yo tengo, porque viste acá, yo me acuerdo qué desilusión. Me acuerdo mi primer caso como abogado, yo trabajaba para un estudio más grande, ¿no? Logro mi primera sentencia. Digo, vamos. Y la compañía era un siniestro, un daño y perjuicio, y la compañía no me pagó. Entonces, lo que ganaste es cartón pintado, ¿viste? O sea, está para decirle, mirá mamá, mi primera sentencia, enmarcala y si querés pegarla en la heladera, pero... No, encima las compañías de seguros son terribles. Depende cuáles, Terribles. son terribles. Entonces, dije, la puta madre. Había que hacerla ejecutar, o sea, había que ejecutarla. O sea, la sentencia que no se cumple se transforma en un título ejecutivo. Por supuesto, en el derecho interno están todos los medios, o sea, lo que hace es que sea más largo, más engorroso, pero vos podés hasta ir al final, que es embargar los bienes, ejecutarlo. O sea, tenés recursos. Eso es la ejecución. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando el incumplidor, qué pasa cuando el que tiene una sentencia que lo da como perdedor, lo hace responsable y lo obliga a pagar, es un Estado? ¿Qué pasa cuando Manauta, pobrecito mi ángel, litigó 1.000.000 de años y tiene una sentencia que dice, señor, la Federación Rusa le debe 350.000 pesos? ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo la cobro? Ahí es donde aparece la inmunidad de ejecución. Que se vio, o sea, el fallo más emblemático de esto es el famoso fallo Blasón Beatriz, Beatriz era personal de limpieza de la Embajada de la República Eslovaca. También la despiden, no le pagan a Beatriz. Beatriz demanda, ya estaba en vigor la ley del 95 y el fallo Manauta, ya que el juicio corre, va, tiene sentencia, le dan sentencia laboral con un crédito para cobrar la embajada eslovaca, y cuando va a ejecutar, inmunidad de ejecución.
En el caso de Blasón, la Corte dice sí, en la inmunidad de jurisdicción se aplica la soberanía restringida, es decir, se divide entre actos de gestión y actos de imperio, pero de ninguna manera se puede ejecutar una sentencia en contra de un Estado que afecte el propio devenir del Estado. ¿Qué quiero decir? Que si yo soy Blasón y le embargo la cuenta de la Embajada de la República Eslovaca, lo que ya estoy afectándolo ahí es como un acto soberano, porque el Estado no tiene plata para, no sé, pagar su seguridad, pagar su vehículo, ¿se entiende? Entonces, la inmunidad de jurisdicción es restringida. Es decir, ¿al Estado extranjero se lo puede demandar? Sí. ¿Ok? Sí. Manauta y la ley 24.488. Sí. Cuando abrimos el capítulo de inmunidad de ejecución, la respuesta es no. No se lo puede ejecutar porque en la ejecución cualquier instrumento puede afectar al demandado, es decir, al Estado como un soberano. Embargos, inhibiciones, embargos, ejecuciones, desalojos. Es decir, que, por ejemplo, si la embajada eslovaca alquila el edificio y nunca paga el contrato de alquiler, no se lo puede desalojar. Se le puede hacer un juicio, pero no se lo puede desalojar. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad de ejecución. Y eso es, yo sé que esto parece re vigilante, y lo sé, porque lo vemos como, pobre Blasón, pobre Manauta, que hijos de puta. Pero, pensándolo como estados deudores del mundo, está bueno que haya la inmunidad de ejecución, porque fue lo que nos ocurrió en el caso de la fragata. En el caso de la fragata, ahora lo vamos a ver con detalle, porque esto de los fondos buitres y los bonos es un tema muy interesante y que está en juego la soberanía nacional, pero en el caso de la fragata Libertad era un fondo buitre, o sea, un acreedor que tenía un juicio en Estados Unidos contra Argentina con sentencia, y en el cual van a ejecutar la sentencia, en un tribunal que era el de, ay, ¿qué país era? Se me acaba de ir el nombre. Ghana. No era Ghana. Ay, Dios mío. Sí, Ghana. ¿O no? Alguien que lo googlee, por amor de Dios, antes que me agarre un infarto. Fragata Libertad, estoy casi seguro que es Ghana, chicos, pero 90%. Alguien que lo googlee antes que me infarte. Gana. Si no lo googleo yo. Ahora estoy más. Aumenté mi seguridad. Sí, era Ghana. Gracias, Dios, por no quitarme lo poco que me queda. Ya no me queda cabello, solamente me queda la memoria. Y la estoy perdiendo. Es que estoy muy mal dormido porque mi hijo tuvo fiebre 2 días seguidos. Y los que no son padres no lo saben, pero los que son padres lo saben. Que es a las 2, a las 4, a las 6, 4:30, 5:15. Estoy hecho un zombie. No tengo registros de mi cuerpo, por ejemplo. No sé si tengo las piernas dormidas, los brazos bien. No sé qué me ocurre en el físico. No sé. No me conozco. No sé quién soy. Soy como una especie de zombie, bien como un Walking Dead. Bueno. Pero es lindo ser padre. Estoy contando la parte fea, pero es lindo. Siempre mi esposa me dice, pero así como lo contás parece que no te gusta ser papá. Amo ser padre, pero las noches son duras, a veces. Otras veces no. Y me decía, ay, qué fácil que es esto. Es más, fue tanta la confusión que tuve que ahora vamos a ser padres de vuelta. Así que tan difícil no es. Ya estamos esperando al niño, otro varoncito. El primero se llama Felipe. Muchas gracias. El segundo vamos con Nicanor, nombre polémico, pero con carácter. El Nica se nos viene. Bueno, por Nicanor Parra, escritor chileno.
No por él, pero sí inspirado en él. Porque mi esposo me dice, ¿no vas a decir por ahí que le pusimos Nicanor por el poeta que yo no leí? Me importa. Inspirado en él. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los fondos buitres? Nosotros teníamos una deuda. El fondo buitre nos hace juicio. ¿En dónde? En Estados Unidos. Ahora vamos a ver por qué. Por supuesto, sentencia a favor. Cóbrele a la Argentina, la va a ejecutar, no nos encuentra. Acá no nos podía ejecutar. En nuestro suelo no. Entonces, claro, va la fragatita, año 2012, aterriza. Llega al puerto de Ghana, plumba. Medida cautelar, juez de Ghana, buchón, botón del imperio, lamebotas del imperio, nos secuestra la fragata. Dice, ejecútese con la fragata. Nos quieren ejecutar. Claro. Que en definitiva es simbólico, porque la fragata no vale tanto como la deuda que tiene Argentina. Ojalá se pagase con la fragata. Pero no, es simbólico, ¿entendés? Mirá, te tengo donde te corro. Ahí la Argentina tuvo una movida, la perdíamos la fragata, ¿eh? La perdíamos. Cancillería Argentina tuvo una movida fantástica, que era aplicar la Convención del Derecho del Mar, que le da a los buques de guerra la categoría de buque de guerra y entonces no se lo puede embargar, ni ejecutar, ni nada. Pero estábamos hasta las manos nosotros. ¿Por qué? Porque en los bonos que nosotros emitimos, prorrogamos jurisdicción y ejecución. Ahora voy a explicar esto. Entonces, finalmente la Argentina apela ante el Tribunal del Mar, una movida jurídica, pero impecable, de Cancillería. Finalmente, la fragata Libertad, después de como 60 días, es puesta en libertad de movimiento y vuelve al puerto de Mar del Plata, en un acto muy importante que se celebró la soberanía, que también fue simbólico, porque en realidad la soberanía está totalmente vulnerada, una y otra vez, por más que la fragata haya logrado volver. ¿Y por qué se nos vulnera la soberanía? Por supuesto que nosotros la soberanía se nos vulnera todos los días. O sea, vos te amanecés mañana con la soberanía vulnerada. ¿Por qué? Porque tenés a los ingleses ocupando un territorio en Malvinas. Pero además, existe todo el negocio de los bonos. ¿Qué son los bonos? Yo les explico esto para que sepan lo que se tiene que discutir y de dónde se origina la deuda y quiénes la contraen y para qué. Los bonos, ¿qué le pasa a los países como los nuestros? Tenemos déficit. ¿Qué significa? Gastamos más a la que ganamos. ¿Viste cuando vos ganás 100 y el resumen de la tarjeta tiene 120 y te querés matar? Bueno, eso. Así. Que entonces andás pensando, llamás a Visa y te refinancian el saldo en 6 cuotas con un interés de la zamputa. Bueno, eso. ¿Ok? Eso multiplicado por 1000. ¿Les pasó alguna vez? Si no les pasó que ganás 100 y la tarjeta te vino 120, esa puntada en la panza, vívanla, o sea, gástenla ahora y que vivilo el mes que viene. Es desesperante. ¿Sí? ¿Cómo lo pago? ¿Entendés? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo pago? Bueno, ¿cómo lo pagás? Tenés dos maneras. O te financia Visa o te financia un usurero. Los que vivimos en los barrios, ¿vieron esos puestitos chiquititos que dice, te damos 10.000 pesos en el acto? Ole, sí, le das 10.000, te da 10.000, pero le debes 17.000. Entonces ahí empezás a contraer deudas. ¿Estamos? Es la vida misma. Entonces ya no le debes a Visa ahora, le debes al usurero. Pero claro, al mes siguiente te vuelve a venir la Visa con el desfasaje. Y dices, ¿pero cómo? ¿Otra vez? Sí, claro. Se llama pobreza, chicos. Es lo que nos pasa a todos todo el tiempo. Cuando eso te pasa como país, empezás a necesitar plata, liquidez, porque no podés pagar los sueldos de los maestros, porque no podés pagar la policía, porque no podés pagar los planes sociales, porque no podés pagar. Y en un momento la emisión monetaria tampoco sirve. ¿Viste? Imprimir billetes tampoco sirve todo el tiempo. Entonces, ¿a dónde ocurrís? ¿Qué haces? Vendés bonos. ¿Qué significa vendés bonos? Vender un bono es un papel que dice, este bono
vale por $1000. Vamos a poner números fáciles. ¿Ok? Y te los voy a pagar dentro de 10 años. ¿Y qué hizo el inversor? A mí me dio 500. El país recibe 500 y entrega un bono por 1000. Es lo mismo que el usurero. Lo que pasa que vos necesitas esos 500, lo necesitas para pagar el día a día y vos crees, viste, siempre el deudor cree que va a pasar algo que te va a acomodar el partido. Viste que uno cree, va a venir un cliente, ok. La ilusión. La Argentina vive de esa ilusión de que va a pasar algo, de que de repente el déficit se va a acomodar. Entonces emitimos bonos. ¿Qué ocurre? A los 10 años, el tipo que tenía el papelucho que decía, págueme $1000, viene. Y vos le decís, no tengo, ¿te puedo dar otro bono? O lanzás otra campaña de bono. ¿Viste? El tema, claro, que en un punto debes tanto que ya nadie te compra. Entonces ahí aparece la famosa reestructuración de deudas. ¿Escucharon hablar de esto? El mega canje, lo que hizo Lavagna, es el gran aporte de Lavagna en su momento fue haber negociado, ¿qué cosa? La reestructuración de la deuda. Es decir, el tipo que tiene el papelucho, vos le decís, ok, ¿me aceptás que te pague 650 en vez de 1000? Sí, te acepto. ¿Y te lo puedo pagar en 36 cuotas? Sí. Es así, se ríe César, pero es así. Entonces, cuando los gobiernos, a los ministros les va bien, miren qué mal que estamos como país, que el ministro es recordado no por los puestos de trabajo, sino por renegociar la deuda. Eso se llama la reestructuración de deuda soberana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, jóvenes amigos? Que siempre hay un puchito de deudores que no aceptan esa reestructuración. Dicen, no, yo quiero 1000. No, pero ¿qué pasa? Que si yo te pago los 1000, no puedo. Pero hay algo mucho peor, que es que hay fondos de inversión que no compran los bonos en el momento. Compran los bonos cuando el bono no vale nada. ¿Vieron cuando... Esto es mucho... Yo tengo muchas historias de Wilde, porque en Wilde pasan estas cosas, en Lomas seguro que también, que es el cheque volador. ¿Viste? Vos te pagaron con un cheque, lo fuiste a llevar al banco y te vino rebotado, no entró. ¿Les pasó una vez? También, si no te pasó esto, te tiene que pasar una vez. Que alguien te pague con un cheque y vos decís, qué buena onda, tengo este papel que dice que tengo 100.000. Vas a depositarlo y dicen, no tiene fondos el cheque. ¿What? Entonces ya no tenés 100.000. Tenés una expectativa de 100.000. ¿Qué es lo que ocurre? Hay gente que te lo compra el cheque. Se dedican a eso. Vos no lo podés cobrar por 100.000, yo te lo compro el cheque, dámelo a mí. Pero te lo pagó 30. ¿Por qué? Y bueno, porque yo costeo el costo de ejecutarlo, de hacerle juicio a la persona, y vos lo vendés. Entonces, hay muchos inversores que tienen muchos papelitos de estos, esperando, no lo compraron el bono, no es que lo compraron a 500 en su momento, lo compraron después por 200. Pero, como hay mucho tiempo desde el incumplimiento, pretenden cobrar los intereses, todo. Entonces no es que lo compraron por 200 y esperan cobrar 1000, que es lo que dice el bono, más los intereses. Y ese grupito, que siempre es minúsculo, pero muy poderoso, es el que impide cerrar los acuerdos. ¿Se entiende la historia? Bien. Si no se entiende, pues yo pongo estos ejemplos de la vida cotidiana, pero por ahí confundo. ¿Se entiende el problema de los bonos? ¿Cuál es? Sí. Este tiene un problema mayor. Que los países como los nuestros, en la desesperación por tener liquidez, no solamente entregamos un bono por 1000 cuando recibimos menos dinero, sino que entregamos condiciones, o sea, le generamos como una burbuja de condiciones ficticias al otro
para que el otro diga, ok, entre esas condiciones que le entregamos al otro, para hacernos más confiables, está la prórroga de jurisdicción. Por eso, ¿por qué el juez Griesa, ¿se acuerdan del juez Griesa? Era competente. Y todos puteábamos, pero ¿cómo el juez Griesa va a... Y si, hermano, lo dice el bono. El bono que vos entregaste prorroga jurisdicción. Es decir, que el que va a definir la ejecución de ese bono no es el juez argentino, es un juez extranjero. Es decir, que un inversor X puede demandar al Estado fuera de su jurisdicción local. O sea que cuánto tenga que pagar Argentina ya no depende de un juez local, sino de un juez norteamericano o de un juez inglés. Por lo general se prorroga jurisdicción en Nueva York o en Londres. Por eso Griesa. ¿Está? Pero algo mucho peor. También prorrogamos la ejecución. Esa inmunidad, esa garantía de que nuestros actos soberanos no sean vulnerados, nosotros decimos, no, mira, la ley nuestra, el fallo Manauta, toma, te lo regalo. Ejecutame, pero dame la plata. Es un peligro. Por eso, la Fragata Libertad casi la perdemos, en serio. Porque nosotros habíamos prorrogado la ejecución. No la habíamos prorrogado en Ghana. Pero Ghana sí tenía un convenio con Estados Unidos de que podía ser como un brazo ejecutor. Y ahí nos salvó el tratado de Montego Bay, nos salvó un tratado internacional, que en la pirámide jurídica tiene más jerarquía que la ley. Vamos. Pero es un peligro. ¿Ok? Por eso es muy importante que, para evitar todos estos desmanes, la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó una resolución general en el año 2014, por el cual se exigía que cuando el 82% de los acreedores estén de acuerdo en aceptar la reestructuración de deuda soberana, ese pequeño grupo de inversores de riesgo o fondos buitres no pueda romper ese acuerdo. O sea, como que el fondo buitre quede obligado a aceptar ese acuerdo. Lo que pasa, eso es fantástico, eso se votó con una amplia mayoría en el 2014, pero claro, ustedes saben muy bien, las resoluciones generales de la Asamblea General no son vinculantes. Por eso yo siempre les decía, nosotros desde nuestro lugar tenemos que impulsar que las resoluciones generales de la Asamblea General sean vinculantes. No hay que hacer la revolución marxista acá. Hay que hacer una revolución jurídica, robusta, en serio. Pero bueno, es la vida misma. Ven el peligro. Cuando ustedes ven los medios que hablan de deuda, es todo esto. Cuando uno ve lo del FMI, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el FMI? Viste que hay épocas en las que el FMI es más protagonista que en otras. Bueno, ¿por qué es más protagonista? Porque cuando nosotros vamos a buscar plata del FMI, dentro de las condiciones que te pone el FMI para prestarte plata, está en la que te va a decir en qué podés gastar o no y cómo tenés que hacer para devolvérsela. Es como que yo, no sé, César me pide 100 lucas, yo digo, ok, yo te las doy, las 100 lucas, César, pero yo intervengo en tu economía. Te digo, mira, César, no vayas a McDonald's. César, no cambies el celular. César, no pagues la obra social. César, no vacunes a tus hijos. César, no compres cartucheras. César, no renueves el guardapolvo. César, no los mandes a fútbol. César, César, César. Lo traigo con ejemplos puntuales para que ustedes lo vean como... Porque uno, el FMI dice, ¿no?
No se entiende. Los fondos buitre. Son los usureros. De ayer y hoy. ¿Qué hace el usurero de Wilde? Va y te aprieta. ¿Cómo se cobra la deuda? El usurero de Wilde te cruza el auto cuando estás yendo a buscarlo en el jardín. ¿Sí o no? Esa nunca me pasó, ¿eh? Hasta ahí no llegué. Pero la renegociación con Visa, sí. Ya con el usurero no llegué. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? Interesante el tema, ¿o no? Sí, Yo, sí. a mí me interesa porque me gusta, pero... Sí, la Hay verdad que que sí. enamorarse de Lagarde, dijo un exmandatario, ¿no? No, Hay que bueno, enamorarse del FMI. no demos nombres propios. Claro, No, hay que no lo di, enamorarse no lo porque di. como te va a hacer el amor, preferible que te guste. Por eso. ¿Viste? Ya que qué sé yo, ya que me va a andar hurgando, por lo menos que sea con amor, con sentido. Y sí, ese es el sumum de la perversión. ¿Viste? Bueno. Hacemos un break. ¿Quieren? Acá termina inmunidad de jurisdicción y ejecución termina. Con un poquito de historia y con un poquito de actualidad. Pero digo, esto es para que ustedes levanten las antenas. Van a ser abogados, no van a ser licenciados en turismo, sin desmerecer. Sin desmerecer. Pero ustedes tienen que tener. Es como el cirujano que le da miedo a la sangre. Y bueno, papi, quizá era mejor estudiar comercio internacional. Bueno, esto es donde tenemos que intervenir. Después, si el accidente de tránsito fue con la mano izquierda, si el semáforo en rojo sí o no, bueno, qué sé yo. Eso lo hace mi primo también. Acá hay que jugar. Este es el partido que hay que jugar. Acá. Y los abogados somos los únicos que tenemos la solución para darle a la patria. Hacemos un break, son 6:25. Nos volvemos a encontrar y 35, ¿quieren? 10 minutitos. No Dale, se vayan del perfecto, Zoom. profe. Bueno, está bien. No se vayan del Zoom. ¿Alguien dijo consulta y se le tapó o fue yo que escucho gente? Los que apagan la cámara, más vale que la prendan de vuelta. Por favor. Porque viste que van al recreo, la apagan y dicen, me hago el boludo. Listo, la dejo apagada. No se dio cuenta. Préndanlas. Vayan a hacer pis, chau. ¿A qué hora volvemos? En 10 minutos, Betty. Bueno, gracias. Muy bien. Hasta ahora no. Una mierda lo que dijo. Una mierda. Ni opiniones me genera. La mierda. No, que no, dijo. estuvo buena la primera parte porque no sé si usted se da cuenta, pero fue mitad de stand-up, mitad para que entendamos. No sé Es si me verdad, pone. es verdad. No digas verdad, la otra Maya. Es horrible lo que me dice, es feo. Es feo porque quiere decir que hago más show que contenido, es feo, tengo que No, invertir. está bueno porque No, es yo al dinámico. menos me entretengo más y me da más ganas de estar en la clase. Bueno, me alegro. Me alegro. Eso se ve que porque aprobaste el parcial. Cuando desaprueban el parcial me dicen, profe, lo que pasa es que usted hace muchos chistes. se No, entiende profe, lo nada". desaprobé. Qué grande. Vamos, No lo Garachena, desaprobé. desaprobando igual, leal. Muy bien, Garachena. Yo no los corregí. Porque como fueron presenciales no los pude corregir. Bueno. Che, un paréntesis, ¿les fue bien el parcial más o menos mal? ¿Qué se encontraron? Yo no sé nada porque no los vi. Los parciales. A mí bien. Muy Y bien. a mí también me fue bien. ¿Quién dijo eso? ¿Provenzano? ¿Fuiste vos que Yo, habló? sí. Muy bien, Provenzano. Yo me saqué un ¿Cuántos 4. Bien, no sé quién fue el que dijo eso, pero genial. Yo, Beatriz. Muy bien, Beatriz Ross. 4. Hay que lucharla del Sí. segundo, Beatriz, ¿eh? Vamos. Sí. Estás ahí peleando la promoción, Beatriz, vamos. Bien, bueno. Bueno, vamos a este segundo bloque, último bloque conmigo. Quizás nos vemos en algún momento presencial, si no, síganme en Instagram y por lo menos me ven haciendo boludeces. Lo vamos a extrañar, profe. Yo lo mismo digo, no saben la angustia que tengo en el fondo. Me da Yo lo angustia, veo porque yo me en dije, Instagram. bueno, Ay, sí, Yo lo lo vamos veo a en extrañar. Instagram y la verdad que ayuda un montón en muchas cosas, en muchas prácticas que da. La verdad que gracias. está bueno. Gracias, Sara, me alegro. Bueno, para eso estamos.
Eso del Instagram lo hice para... yo sé, flauta como 12 años que doy clases, sí. Y yo veía que lo que más me gustaba a mí, más allá de la materia, porque yo empecé dando educación cívica en una escuela, era ayudarlos a dar los exámenes orales. Y bueno, ¿por qué no vivir de eso? Y yo vivo de eso. Ahora lo llevo a empresas, a algunos dirigentes políticos que, madre mía, más que a enseñarles a hablar, hay que enseñarles a pensar, ni siquiera a pensar, a sentir. Ya le renuncié a 2 porque dije, no puedo esta gente, es un montón. De uno y de otro lado, de uno y de otro lado, para no hacer diferencia. Bueno, ahí los que me siguen en Instagram, coméntenme, cuéntenme cómo les va. Si no me pregunten, profe, cosas porque no voy a saber qué responderles, pero yo siento una profunda angustia porque a mí me encanta hacer esto y porque además estaba convencido de que dije, bueno, quedaré online para siempre, que yo seré como una especie de holograma que alguna vez volveré. Pero es como que me hicieron el retiro voluntario. Es la primera vez desde el 2009 que no voy a tener un curso la semana que viene, que no voy a dar una clase. Es terrible, no saben lo impactante que es. O sea, termino dando clases porque me contrata alguna empresa, pero no es lo mismo, ¿se entiende? Bueno, son decisiones que uno toma. ¿Qué va a hacer? Yo pensé que iba a ser distinto. Bueno, Quizás se puede organizar algún tipo de curso junto con la facultad que sea optativo o alguna cuestión así virtual, no sé. Yo calculo que sí, o que por ahí me darán, Ismael lo haría gratis, no importa, pero como la libre, o vieron que ahí está la clase previa al integrador. Clase de apoyo. La clase de apoyo, yo Ah. con eso me conformo, ¿viste? Aunque sea, para no perder la gimnasia, la cercanía. Aparte a mí me gusta estar al servicio de ustedes para ayudarlos. Yo lo veo como un servicio esto, no como una cosa, ay, mira, me vengo a fanfarronear de que sé tal cosa. El saber o no saber, cuestión de cuántas horas culo le dedicaste y que tuviste la suerte o no suerte. Lo importante es compartir y estar al servicio de los demás para ayudar. Si no, ¿para qué sirve esto? Bueno, no importa. Responsabilidad internacional. Tema muy rico. ¿Cuántos cursaron? Calculo que la mayoría cursó obligaciones. Sí. ¿no? Sí. Sí. A veces, digo esto porque a veces hay alguno que viene, viste, como medio outsider, pero bueno, ¿y vieron responsabilidad civil? ¿Se lo acuerdan un poco? Responsabilidad es un temazo. A mí es uno de los temas más interesantes, les diría que del derecho en general, porque en definitiva es materializar, o sea, si el derecho como un todo cumple un rol de pacificar la convivencia, de civilizar a las personas, creo que la responsabilidad civil es lo que termina de evitar que nos saquemos los ojos. O sea, lo que termina de domar a la ley del talión, del ojo por ojo, es que haya alguien que diga, usted páguele a fulano. Y si demora en pagarle, lo indemniza por el interés. Esa, para mí, es lo que termina de civilizar la convivencia. En el derecho internacional ocurre lo mismo, ¿ok? Ocurre lo mismo. Y esto está regulado, si ustedes tienen que encontrar detalles de la responsabilidad internacional en la resolución de la Asamblea General de la ONU 56/83. Les hago una pregunta, ustedes ya son casi abogados. ¿Cuándo acontece? ¿Cuál es el hecho previo para que aparezca la responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa antes? Cuéntenme, a ver. Un acuerdo de voluntades. Ok, eso es por ahí más atrás. Ok, entre el acuerdo de voluntades y la responsabilidad, ¿qué ocurrió? Hubo Un acto. Un daño. Un hecho, muy bien, un hecho que genera que es, siendo un incumplimiento, genera un daño. ¿Okay? Esto es lo mismo para el fuero interno que para el internacional. Hay, primero, como dijo Carla, hay un acuerdo previo, lógico, que puede ser expreso o tácito, pero no nos metamos ahí. En el medio, luego del acuerdo, hubo un incumplimiento. Alguien incumplió. Y en ese incumplir hubo un daño. Ese daño es el menoscabo. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad internacional, hablamos de, justamente, y esto no es redundante, es responder
ante un incumplimiento que un sujeto hizo y que en ese incumplimiento se produce un daño. Ahí aparece la responsabilidad internacional, que en definitiva es lo que termina haciendo, como diría Susana Jiménez, vivo al derecho internacional. Si no hay responsabilidad, no hay derecho. Si no hay responsabilidad, son pactos de buenas costumbres, de buenos modales. Esto es lo que hace efectivamente al derecho internacional un derecho, que el incumplimiento tenga un costo. Yo lo que voy a hacer desde aquí en más, para toda mi vida, es militar para que cada vez más el incumplimiento internacional sea realmente y genere una responsabilidad concreta, robusta. Porque lo que nos pasa hoy, y lo vamos a ver, les estoy contando el final, que esta responsabilidad termina siendo un poquito asimétrica. Cuando incumple alguien, somos más celosos que cuando incumple otro. A algunos sujetos les es más fácil incumplir. ¿Ok? Pero eso es el final. Vamos paso a paso. Para que haya responsabilidad internacional, tienen que generarse dos elementos. Dos. La culpa y el daño. ¿Por qué la culpa? Y porque yo tengo que imputarle ese hecho a un alguien. O sea, la responsabilidad acontece en la medida en que yo se la puedo achacar a un otro. Decirle, vos sos responsable porque en este hecho le generaste este daño a él. Tengo que armar el cordón. Y uno de los extremos del cordón es la culpa, es reprocharle a alguien ese acto. Y esa culpa, ustedes lo saben muy bien, tiene dos elementos. Uno subjetivo y el otro objetivo. ¿Cuál es cuál? ¿Quién me explica cuál podría ser el elemento subjetivo y cuál podría ser el elemento objetivo? ¿Quién me cuenta un poquito de esto? A ver. El subjetivo sería la culpa. No, ya estamos dentro de la culpa. Pero ¿cuál es el subjetivo? O sea, la culpa tiene dos elementos. Uno subjetivo y otro objetivo. ¿Cuál es cuál? A ver, yo sé que lo saben, pero quiero que ustedes lo verbalicen. ¿Subjetivo puede ser la persona? En este caso, no hay persona. ¿Qué estamos? El Estado. Sujetos. También puede ser un organismo internacional. Sujeto. Okay. Un sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando veíamos el caso de Assange, no sé si lo vimos con ustedes o con el otro curso, Assange no genera responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque no es un sujeto. Para generar responsabilidad internacional, se requiere de que seas un sujeto del derecho internacional público, un Estado o una organización internacional. Si no, hay otra cosa, pero no es responsabilidad internacional. No se le puede reprochar un daño a quien no es un sujeto. Entonces, el elemento subjetivo es que ese daño lo haya hecho un sujeto. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el elemento objetivo de la culpa? Esto es medio penal también. Que por lo general es lo que se termina siempre discutiendo cuando se judicializan las cuestiones en el derecho. ¿Cuál es el elemento objetivo? Que se viole una norma del derecho internacional. Exactamente, Juan Manuel, el incumplimiento en sí. En el caso, después lo vamos a ver, bueno, no conmigo, lo verán con otro. En el caso del derecho del medio ambiente, cuando lo vean, el famoso caso de las pasteras, ¿se acuerdan? Entre Uruguay y Argentina, que fue a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es el elemento a discutir? Y el elemento objetivo de la culpa. ¿Hubo o no hubo incumplimiento? Porque el sujeto era claro, era Uruguay, que había permitido que se instalen pasteras que puedan contaminar el río común con Argentina. ¿Qué era lo que se discutió? Y si Uruguay había o no caído en el huequito de la culpa objetiva. Es decir, ¿hubo incumplimiento o no?
Era claro que era Uruguay, la discusión era si era objetivo o no. ¿Hubo incumplimiento o no? Bien. El primer elemento, la culpa. Sin culpa no hay responsabilidad. Y la culpa es asignarle a alguien, un sujeto, un incumplimiento. Ahí está la culpa. Ahí está la culpa. Si el caso Malvinas, ¿por qué el caso Malvinas genera, responsabilidad internacional? Porque en el caso Malvinas hay un sujeto, el Reino Unido, está el elemento subjetivo, cubierto, tilde, que hace un incumplimiento. ¿Cuál es? Violar el principio de integridad territorial de un Estado. ¿Ves? Tic, tic, tilde, tilde. Después, ¿qué se discutiría? ¿Qué diría el Reino Unido? No te va a discutir que él no está poseyendo o que no las invadió. Te va a discutir la causa, el origen, lo que fuese. Te discute el elemento objetivo. ¿Ven? Y por lo general es lo que está en discusión. Ahora, además de la culpa, con la culpa sola no alcanza, sino que ese incumplimiento asignado a un sujeto tiene que generar un daño, un menoscabo a un otro. O sea, tiene que haber una vulneración de un derecho que perjudica a otro sujeto. ¿Ok? Y acá, permítanme volver a distinguir entre dos tipos de daños. Los daños ordinarios o los daños erga omnes. Y esto va a cambiar ese hilo que yo les decía. ¿Por qué? Porque el daño ordinario, ¿cuál es? Y es cuando un Estado incumple un tratado y perjudica a otro, básicamente en su economía. Entonces se hace un acuerdo, se demandan. Por ejemplo, el caso de Argentina y Uruguay, el incumplimiento perjudicaba a uno o a otro. En los juicios entre Chile y Bolivia o entre Chile y Perú por la salida al mar, la responsabilidad internacional que se le imputa a Chile no perjudica más que a Perú o a Bolivia. ¿Se entiende? Son siempre bilaterales y el perjudicado siempre es uno o máximo dos. Entonces, cuando el perjudicado es uno o dos, o sea, estamos hablando de un incumplimiento ordinario en temas comerciales o en temas de menor cuantía, lo que va a cambiar también es la responsabilidad que se le exige. Cuando un Estado o un sujeto es responsable de un incumplimiento ordinario, por lo general lo que se le exige es una ahora lo vamos a ver igual con más detalle, pero se le exige una satisfacción económica. No hay sanciones. El derecho internacional público no es una rama sancionadora, por lo menos en los incumplimientos cotidianos. ¿Por qué? Bueno, porque se basa en un principio, que es el principio de la vecindad, en no dañar, o sea, que la intervención del derecho internacional público no dañe los vínculos, sino al revés, que traccione a volver a la cooperación. Por eso, por lo general, los fallos de la Corte Internacional de Justicia son medio salomónicos, como que quieren dejar contento a todos, y por supuesto no dejan contento a nadie. Pero busca siempre de evitar darle razón con contundencia a uno a expensa de otro. Por ejemplo, y traigo este caso porque nos pega de cerca. En el caso de Argentina con Uruguay, la Corte nos dio la razón. Dijo, sí, la patria de Beatriz Ross incumplió el tratado del río Uruguay. Ahora, ese incumplimiento no justifica el derribar la fábrica. Entonces, como que yo me quedo contento de que sé que vos me engañaste, y el otro se queda contento con que
no te tienen que pagar demasiado. ¿Se entiende? Esto es en el sumum de lo cotidiano, que no es lo que sale en las noticias. En las noticias lo que siempre sale son los incumplimientos erga omnes. Son los incumplimientos de un sujeto a expensas de otro, pero no un otro en particular, sino de la comunidad en general, donde el afectado es la comunidad internacional como un todo. ¿Cuáles son esos delitos? Y bueno, hay delitos que afectan en líneas generales la libertad, la seguridad, la paz. Por ejemplo, que Corea del Norte lance misiles nucleares de prueba y no tiene un perjudicado en concreto, sino que es la comunidad que se resiente en su paz. Que Rusia invada otro país a expensas, y esto lo digo en terminología jurídica, no sé si estoy tan de acuerdo de lo político, que Rusia invada otro país, por la doble vara, ¿no? Que Rusia invada otro país, es una ofensa no solamente contra Ucrania, que es el perjudicado, sino contra la paz internacional. Y eso es verdad. Que, ¿se acuerdan? Bashar al-Assad, el de Siria, reprima con armas tóxicas a su propia población. Además del perjudicado de su propia población, hay una afección a la libertad individual como un concepto. Entonces, en estos tipos de delitos, además de la indemnización económica, o, vamos a decirle, tradicional, esta responsabilidad de reparar, se le imprime una sanción. Y acá es donde se hace difusa la línea entre una intervención judicial propiamente dicha de una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU que es política. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el Consejo de Seguridad, la ONU, que es muy interesante. ¿Y por qué? Y bueno, porque obviamente, ¿quién define las sanciones contra el régimen de Siria? Y lo define el Consejo de Seguridad, no lo define la Corte Internacional de Justicia, ¿se entiende? La Corte, por lo general, interviene en temas de uno contra uno. En estos casos, erga omnes, el que suele intervenir sancionando es el Consejo de Seguridad. O se acude a la bilateralidad de la sanción, que ahora lo vamos a ver más adelante. Que es un grupito de países que sancionan económicamente a otros, sancionan, no que busca la responsabilidad, sino que hay una sanción, hay un castigo detrás. O sea, tu incumplimiento genera un castigo. Porque, por ejemplo, si a mí, tengo el auto estacionado en una subida, se me escapa el freno de mano y le pego al auto que estaba estacionado al lado, yo tengo que volverle a pagar la puerta, la pintura y los días que no lo pude usar. Pero no tengo un castigo, ¿se entiende? Tengo que ser responsable. En el derecho internacional, cuando hablamos de violaciones o incumplimientos erga omnes, se habla de una sanción. Bloqueo económico, congelamiento de tarifas, de cuentas en el exterior, como le pasó al dueño del Chelsea. ¿Vieron que el dueño del Chelsea, el ruso Abramovich, tuvo que vender el club? Porque si no lo perdía. Entonces, hay sanciones. Por ejemplo, los jugadores rusos que no pueden usar en los torneos de tenis la bandera rusa. Por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 ruso que no pudo correr en la Fórmula 1 por ser ruso. Es una sanción. ¿Ven? Es un castigo. Ah, vos agrediste la libertad y la paz, truqui, castigo. No es la moneda corriente. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, nadie dijo, no, que Mickey no tenga la bandera, ¿viste? No, al contrario. Salió, me acuerdo yo, en el año 2001, la película de Spider-Man, con la escena final de Spider-Man arriba del ¿cómo se llama el edificio este? El Times Square, con la bandera yankee gigante. Imagínate si fuera un ruso, ¿no? Haciendo eso. ¡No! ¡No! Estos rusos imperialistas. Bueno, es el doble estándar. Vamos a la opción normal.
cómo implica o cómo repercute, o qué tiene que pasar para que haya responsabilidad y qué implica el tema de la responsabilidad. La responsabilidad tradicional, la que no tiene una sanción, la que no castiga, la que sucede, acontece cuando el incumplimiento es un incumplimiento bilateral, tradicional, implica una triple acción por parte del culpable. Primero, cesar. O sea, el hacerse responsable internacionalmente implica la cesación. Tenés que parar con ese incumplimiento. Luego, después ahora se los pongo un ejemplo concreto, ¿no? Luego, la no repetición. O sea, ok, te detenés y no repetís. O sea, no lo vuelvas a hacer. Y tercero, la restitución, es decir, una indemnización económica que compense el daño ocasionado. ¿Ven? Tiene tres actos. O sea, la responsabilidad tiene tres actos. Ceso, o sea, suspendo mi actividad que está vulnerando a un otro, no repito este acto, o sea, no vuelvo a vulnerar y compenso el daño ocasionado. Esto se aplica típicamente en lo que se conoce como el derecho internacional económico, que nosotros no lo vimos, que va más adelante. ¿Qué significa el derecho internacional económico? Y son los aranceles y los impuestos. Es decir, que se disputan en dos ámbitos. Mercosur o, para Argentina, ¿no? Mercosur o la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, por ejemplo, la OMC estipula que los países no pueden hacer dumping. Esto es un ejemplo, nadie le va a preguntar la palabra dumping. Yo para que ustedes entiendan responsabilidad. No es que hay una pregunta, ¿qué es el dumping? No, pues es un tema muy estricto del derecho internacional económico, que nadie lo toma, pero yo para que lo entiendan en ejemplo, si no, ¿qué es el dumping? El dumping ocurre cuando un país exporta, es decir, vende sus productos a otro país a un precio por debajo del precio de su mercado interno. Traduzco, bien concreto. Estados Unidos nos vende, muy burdo el ejemplo, zapatillas Nike a $25, cuando en su país cuestan 50. Y uno dice, ¿cómo puede ser que cueste más barato en Argentina que en Estados Unidos? Y en el medio hubo un viaje, ¿no? O sea, un viaje, distribución. Bueno, eso es dumping. Es una práctica desleal del comercio. ¿Por qué? Y porque se hace. El ejemplo último fue la mayonesa Heinz. ¿La conocen? También estuvo el ejemplo, sí. profe, de los limones, cuando Trump nos dijo que hacíamos dumping con el tema de la exportación de limones. Bueno, excelente, Camila. Bueno, excelente. Ahora pongo el ejemplo de los limones concreto. Me encantó el ejemplo. Sigo en el de Nike para que se entienda más fácil. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Es colonizar un mercado. Es que yo te vendo la zapatilla Nike barata para que en tu país todo el mundo compre Nike y después de que todo el mundo compró Nike, te la pongo al precio que quiero, porque la gente ya se amansó. Y te destruí, no sé, zapatillas Jaguar, Pony, no sé, las que sean locales. ¿Se entiende? Eso es dumping. Es una práctica desleal del comercio que está prohibida. Ahora, cuando un país como el nuestro, por ejemplo, detecta que otro le hace dumping, China, por ejemplo, hace dumping todo el tiempo. Vos demandás a ese país en la OMC, ¿y qué es lo que dice la OMC? Ok, si logra aprobar el dumping, dice, pará de vender ese producto a ese precio, stop, no lo vuelvas a vender más adelante a ese precio, compensalos económicamente. ¿Ven? Así funciona
Digo, ¿por qué les pongo el ejemplo del comercio? Porque en definitiva todo esto termina repercutiendo en temas de plata, de impuestos, aranceles. ¿Estamos bien hasta acá? Un puntito sí. más, María Sí, Victoria, no te me sí, duermas, sí. que ya terminamos. Ya terminamos. Un puntito más sobre la responsabilidad internacional, que implica, ok, ¿cómo se hace efectiva? Que es el gran punto débil, este es el gran punto débil de nuestro querido derecho internacional. ¿Por qué? Porque todo esto es muy lindo en la medida que el Estado perdedor, en este caso Estados Unidos, diga, ok, sí, yo hice dumping, ¿y sabes qué? No lo voy a hacer más, voy a cesar, lo voy a repetir y te voy a pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Los países ricos siguen incumpliendo. Dicen, no, bueno, no es así. Desconozco el fallo de la Corte, desconozco la OMC. Y siguen incumpliendo. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para que yo tengo un laudo o una sentencia de la Corte? ¿Cómo la hago efectiva? ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia o los laudos arbitrales no tienen el poder coercitivo de embargarle, no sé, 10 millones de iPhone a Estados Unidos, de embargar activos de Twitter de Elon Musk para que deje de comprar cosas. ¿Vieron? Qué caprichitos que son, qué caprichosos son los millonarios, ¿no? Yo sí, como el capricho que tengo es comprarme un huevo Kinder para el pibe. Esto se compra en Twitter, boludo, qué bárbaro, ¿no? Qué locura, qué nivel de plata, ¿no? Debe ser enloquecedor. Ah, no, estoy al pedo, me compro Twitter. ¿What? Yo estoy contento porque me compré mi termo Peabody, que es eléctrico. Es como me siento un derrochador de dinero. Digo, wow, wow. Si te vieran en Wilde con el termo eléctrico, que es como una pava. Wow. Y imagínate Elon Musk que se compra Twitter. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que en el derecho internacional público no se puede aplicar medidas coercitivas que obliguen. Entonces, ¿en qué termina esto? Aplicándose las famosas contramedidas. Que esto es medio como por fuera, es el lado B del derecho internacional, porque en realidad no se puede aplicar contramedidas. Pero se termina ocurriendo, ¿para qué? Para obligarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que termina ocurriendo? ¿Qué es una contramedida? La contramedida es, ok, vos me haces dumping con las zapatillas Nike y no le haces caso al laudo arbitral, bueno, yo te empiezo a hacer dumping con los limones tucumanos. Es buscar que se fuerce al otro a incumplir. A ver, ¿esto está bueno? Y no, porque ¿sabes qué? Los más perjudicados somos los países chiquitos. ¿Por qué? Porque nosotros, los países chiquitos, Argentina, ¿cuántos clientes como China podemos tener? ¿Cuántos clientes como China? 1. 2, ponele, India. Ahora, ¿cuántos proveedores como Argentina tiene China? Entonces, tus contramedidas no son tan efectivas. Ahora, si yo me quejo del dumping norteamericano o me quejo del dumping chino, ¿qué puede ocurrir? Y que el gobierno chino me diga, mirá, o te morfás el dumping o no te compro más soja, hermano. Y andá a venderle soja a Magoya, diría mi tía. Entonces, en definitiva, estas contramedidas terminan siendo débiles y asimétricas. Por eso yo vuelvo acá a lo que les decía recién. Me parece de vital importancia robustecer el derecho internacional público. Porque la Corte Internacional de Justicia tiene que tener a su disposición la posibilidad de tener baterías de medidas que obliguen el cumplimiento de su sentencia. Si no es cartón pintado. ¿Vieron qué feo que el cartón pintado? Bueno, es eso. Es decir, bueno, sí, eso es rojo. Igual está bien.
si vos querés. Entonces, fíjense, yo insisto, no hay que hacer la revolución comunista, que es la revolución del derecho. Que las resoluciones de la Asamblea General sean vinculantes, o sea, sería un parlamento realmente de la humanidad, que exprese la opinión de los países mayoritariamente pobres, que somos mayoría. Punto 1. Si queremos que el mundo sea justo, si no, sigamos así. Y la segunda es que la Corte tenga la posibilidad de hacer enforcement. Es decir, señores, esto se tiene que aplicar. Y que cuando un país, por ejemplo, no cumpla con lo que la Corte dice, sea considerado como un atentado a la seguridad de todos. Y que hasta pueda intervenir el Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que para eso hay que modificar el Consejo de Seguridad. Pero no importa. Miren, todo llega. Si alguien le hubiera dicho a Charles Dickens, escritor británico del siglo XIX, que en el 2022 iban a estar liderados por un personaje como Boris Johnson, fuera de la Unión Europea, a punto de que Escocia se les vaya, te dirán, no, imposible. Así que en algún momento, quizá. Pero para eso, los países pequeñitos, bueno, nosotros somos grandote, somos como, ¿viste el grandote? El otro día me decía un amigo mío que era grandote, pero le pegaban en el colegio. Era gigante, pero le pegaban. Nosotros somos gigantes, somos el 7º país del mundo en tamaño. Somos el 7º. De 195 países somos 7 en tamaño. ¿Vieron que dicen que el tamaño no importa? Bueno, en esto parece que es verdad. Porque realmente somos como sonzones, somos grandes al pedo. Tenemos que robustecernos nosotros para no ser grande al pedo, para ser grande en serio, para integrarnos con los vecinos, con Chile, con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Venezuela, con Ecuador, con Colombia, con Perú, con México, para empezar a robustecer. Si primero vos no te robusteces vos, ¿cómo vas a ir a luchar para robustecer arriba? ¿Se entiende? Digo, si vos no tenés ordenadito el barrio, no puedes ir a jugar. Entonces, hay que ordenarnos nosotros. Yo creo que tenemos que poner la prioridad hoy en integrarnos muy fuerte, en serio, con los países de América Latina, con los países de África, para tener realmente una coraza, un cuerpo, y que ¿saben qué? Que si entonces si no quiere modificar la ONU, armamos otra ONU. Somos 170 países los pobres. 170. Armamos otro. Pero para eso hay que integrarse. Si a vos te gobiernan las élites que están que se benefician de ese sistema, bueno, es la gran discusión de la Argentina. Unitarios y federales, 6º grado. 6º grado. Todo vuelve al origen. Chicuelos, ¿alguna pregunta de todo esto? Nada, es un tema fácil. No tiene mucha... Sí, que me olvidé, pero porque es una pavada. Léanse o miren la grabación de los eximientes de responsabilidad. Es decir, cuando un Estado hace un incumplimiento, pero no le es reprochable. Es decir, yo agarro a Ernesto Sosa, lo agarro a UPA, lo empujo contra una vidriera. ¿Quién rompió la vidriera? ¿Él o yo? Bueno, él fue. Pero yo lo empujé. Entonces, él tiene eximiente de responsabilidad. ¿Ven? Que es la culpa de un tercero. Bueno, hay una batería, legítima defensa, consentimiento, que son resonzas, que las miran en un segundo y las aprenden porque son soncísimas. Son las que están en peligro extremo, fuerza mayor y todo eso, ¿no? Todo eso, sí. Ah, listo. Sí. Es una pavada. Y después el tema es sencillo.
Es elemento subjetivo, objetivo de la culpa, el daño, a quién se le imputo y cómo se repara. Cesación, no repetición, restitución. Tic. No tiene mucho más historia. ¿Estamos? Bueno, jóvenes amigos, ha sido un gusto. Gracias igualmente. Se los digo en serio, no se los digo por decir, se los digo en serio. Fue un gustazo enorme compartir este tiempo. Espero que nos podamos, gracias Juan Pablo, que nos podamos volver a ver. Y si no, acá me tienen siempre en el Instagram, en el mail, siempre a mano para lo que necesite. Una duda, profe, tengo esta cosa, ¿qué hago? Siempre a mano. Mientras no sea, profe, la pregunta es la opción A o la opción B, porque eso tienen que estudiarlo solo, si no haríamos trampa. Yo le digo, la respuesta es trampa. Ahora, si ustedes me dicen, profe, tengo esto. ¿Me puede? Sí. Estamos siempre a su disposición. Si no los veo, les deseo el mayor de los éxitos. Sean abogados nobles, sean abogados que defiendan la soberanía. Esta es una profesión que todo el tiempo los va a invitar a hacer lío mal. ¿Ok? La tentación de lo oscuro está siempre. Prioricen el dormir tranquilos, prioricen el usar el conocimiento en defensa de un otro que valga la pena. No se metan por un mango más a ser abogado de los malos. Digo, si son defensores oficiales, bien, pero no hagan lío, ¿ok? Prioricen dormir tranquilos. Aprovechen que esta profesión es una genialidad, está buenísima, recontra vale la pena, defiendan no se dejen etiquetar en el cuervo, el cuervo. No se dejen etiquetar, esta profesión es lo más. ¿Ok? Y recontra vale la pena. Les mando un abrazo enorme, me tienen para lo que necesiten y les deseo el mayor de los éxitos, ¿ok? Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias a usted, profe. Gracias. Muchas Muchos gracias, éxitos. profe. Muy Gracias. buenas clases. Gracias, Sí, muy gracias. buena, Gracias. muy buena. Chao, chicos. Chao, chao. Un gustazo.